por permitirnos estar aquí con ustedes. Realmente para estar a esta hora escuchando algo de derechos reales hay que tener bastante voluntad, así que el agradecimiento viene junto con un reconocimiento. También hacemos público el agradecimiento al Centro de Graduados que hizo posible esta reunión y contamos con los doctores que nos van a ir exponiendo algunas conclusiones a las que arribaron a partir del estudio de la nueva norma. En primer lugar, va a exponer la doctora Miriam Smajeski, que nos va a hablar sobre la parte general del derecho de usufructo. Luego seguirá la doctora Miriam Farina, que va a hablar sobre la legitimación para la constitución de este derecho real. Seguirá el doctor Domingo Curagrassi, que nos va a hablar del objeto del usufructo y del usufructo judicial. Seguirá el doctor Carlos Clerc, que nos ilustrará sobre la diferencia con el uso y el régimen de los frutos. Y finalmente la doctora Ethel Humphries nos hablará sobre las obligaciones que tiene el usufructuario. Vamos a hablar aproximadamente 20 minutos cada uno de los expositores, debido al escaso tiempo que tenemos para toda la jornada, así que les paso directamente con los disertantes. Empieza la doctora Smajeski, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y ante todo traigo un mensaje del doctor Claudio Kipper, quien estaba también incluido en este panel. Lamentablemente tenía compromisos contraídos con anterioridad, por lo cual bueno, los quiere saludar y les quiere pedir las disculpas del caso. Y la doctora Marina Mariani de Vidal, que también formaba parte de este equipo, llamémosle, y que está dando en este momento el curso de actualización del Código Civil en el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata, por lo cual también pide las correspondientes disculpas. Bueno, vamos a comenzar viendo las características generales de esta figura del derecho real de usufructo. Derecho real cuyo contexto en realidad no tuvo demasiadas modificaciones con lo que estaba fijado en el Código de Vélez. Simplemente hay algunas cuestiones que fueron eliminadas. Por otra parte, se amplió el objeto, tema sobre el cual el doctor Curagrassi les va a dar la clase magistral porque es un experto en el tema, ha indagado mucho, pero en términos generales, digamos que se mantienen las características del usufructo. Es un derecho real de uso y goce, es un derecho real que se ejerce por medio de la posesión y es un derecho real que proviene de un derecho de dominio desmembrado. Cuando nosotros estudiamos los distintos tipos de dominio, hablamos de un dominio perfecto y de un dominio imperfecto. Y dentro del dominio imperfecto, que es aquel en el cual existe algún tipo de carga que disminuye su posibilidad, hablamos del dominio fiduciario, del dominio revocable y del dominio desmembrado. Y precisamente en materia de dominio desmembrado encontramos el usufructo, donde por un lado tenemos al propietario que tiene la nula propiedad y por otra parte tenemos al usufructuario que tiene el uso y el goce. Con respecto a las distintas maneras en que se accede al usufructo, puede ser tanto por
actos entre vivos, por un acto de última voluntad, por una donación, por una cláusula testamentaria, por un legado. Y las características del usufructo es que no se transmite por la muerte del usufructuario. Esto viene ya desde el derecho romano, y la vida del titular del usufructo es el límite a la extensión del plazo de su vigencia. Otra de las diferencias que se encuentra con el usufructo del código anterior es que se ha suprimido el único caso que existía de usufructo legal, usufructo que ejercían los padres sobre los bienes de los hijos menores de edad que estaban bajo su patria potestad. ¿Y por qué se suprimió esto? Se suprimió porque se consideró que era innecesario, ya que el artículo 685 del Código Civil, donde ya no se habla de patria potestad, sino se habla de responsabilidad parental, dice textualmente: la administración de los bienes del hijo es ejercida en común por los progenitores, cuando ambos estén en ejercicio de la responsabilidad parental. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de los progenitores. Esta disposición se aplica con independencia de que el cuidado sea unipersonal o compartido, por lo cual se considera que daba alguna ventaja a los padres, pero que realmente con esta modificación que se realiza en materia de derecho de familia, realmente no resulta necesario aplicar este caso de usufructo legal. Entonces, resumiendo, tenemos que el usufructo se ejerce sobre cosa propia, por lo cual tiene también acciones posesorias, acciones reales. En cuanto a su ubicación en el código que nos está rigiendo ya desde el día 1 de agosto, está ubicado después de los derechos reales, que está ubicado después de los derechos reales que se ejercen sobre cosa propia, porque así como en el Código de Vélez estaban ubicados después de estos capítulos las acciones reales, ahora las acciones posesorias y las acciones reales se han trasladado al final, porque se han unificado, se han modificado en alguna medida, por lo cual ya el usufructo encabeza, llamémosle, el capítulo de derechos reales sobre la cosa ajena, que se ejerce en este caso por la posesión de uso y goce, que es el usufructo, el uso y la habitación. Y de esa manera, esto, digamos, es la cuestión metodológica. Indudablemente, en 24 artículos, creo yo, la verdad que no los conté, se han legislado todos estos derechos, supliendo los 100 y algo, 141, que suerte que no tengo acá en doctora, gracias, los 141 artículos que tenía el código anterior. Parte de este beneficio es la metodología, de paso lo digo, la metodología adoptada por este código, similar en alguna medida al proyecto del año 1998 de establecer siempre una parte de disposiciones generales, con lo cual en alguna medida evita lo que son repeticiones. La otra modificación que sí me parece importante es que el usufructuario puede transmitir su derecho de usufructo y
que ese usufructo también puede ser ejecutado por los acreedores. Cuando define el usufructo, que es el artículo 2129, dice que es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Al decir disponer, está claro que puede transmitirlo, ya sea por actos entre vivos y constituir derechos reales además, que serían de uso, de habitación y de servidumbre. Hay una cuestión en la definición que se refiere a un bien ajeno, en el segundo párrafo cuando dice a un derecho. También puede consistir en un bien. Acá estamos en algo que realmente bastante impreciso, un bien taxativamente señalado por la ley. Este artículo que se incluyó tiene relación con la forma en que se modificó el objeto de los derechos reales. Pero bueno, pienso que las cosas y los derechos se manejan de esta forma, con otro criterio, y evidentemente vamos a tener que pensarlo bastante. El usufructo se puede ejercer sobre la totalidad o sobre una parte material o indivisa de lo que son objetos como una cosa que no sea fungible, un derecho solo en los casos en que la ley lo prevé, una cosa fungible cuando se trate de conjuntos de animales y el todo o una parte indivisa de una herencia cuando el usufructo es de origen testamentario. Tanto puede recaer sobre una cosa mueble como sobre una cosa inmueble, no fungible ni consumible. Siempre existe la obligación del usufructuario de que tiene que devolver la misma cosa en el momento en que finaliza el usufructo, ya sea que se extinga por cumplimiento del plazo o ya sea que se extinga por la muerte de su titular, ya que hablamos de la perpetuidad como plazo máximo. Vamos a ver qué es lo que se refiere el artículo 2130 cuando dice que el usufructo puede recaer sobre un derecho. Un derecho lo que no estaba permitido anteriormente, y el derecho puede ser objeto solo en los casos, en las situaciones en que la ley lo prevé. Esto ha traído algunos conflictos, algunas críticas. ¿Qué derechos podrían ser los susceptibles de ejercer un usufructo? No son, todos los derechos no tienen la misma posibilidad, y realmente creo que en las jornadas este es un punto en el cual a lo mejor va a haber ponencias para debatirla y a lo mejor va a salir alguna proposición de ley referenda. En cuanto a los usufructos, les dije que era únicamente sobre un conjunto de animales. También el cuasi usufructo que no sea de otras cosas fungibles y menos aún consumibles. Sin embargo, prácticamente no se utiliza el cuasi usufructo. Más vale podemos hablar de usufructo de mercaderías que tenían por objeto cosas muebles, y que dentro de dichas categorías, aquellas que eran fungibles y o consumibles, caso de dinero, por ejemplo, para el préstamo de cosas fungibles se aplican los contratos de mutuo, por ejemplo, en materia, digamos, de obligaciones. El usufructuario siempre debe devolver lo que recibió.
En el caso de animales, si faltaran animales, porque es factible que en el transcurso del plazo del usufructo haya habido alguna cuestión, tendrá que reintegrar animales de la misma calidad y de la misma especie. ¿Quiénes están facultados? Bueno, si bien creo que alguien del panel lo va a decir, en principio es el dueño, el titular de dominio de una cosa mueble o inmueble, el titular de un derecho real de propiedad horizontal, el titular de un derecho real de condominio. Quiere decir que siempre estamos hablando de los derechos reales que se ejercen sobre cosas propias. El artículo 2814 prohíbe al dueño fiduciario constituir usufructo. Si bien no figura expresamente, ya que el fiduciario puede disponer o gravar libremente de los bienes fideicometidos, porque eso se lo establece expresamente el código, salvo que en el contrato o en el testamento se le limite dicha facultad. ¿Qué pasa con la otra posibilidad que nosotros tenemos? Hablamos de dominio fiduciario, dominio desmembrado y dominio revocable. ¿Qué pasa con el dueño de un dominio revocable? Está legitimado para tal fin, pero el usufructo siempre va a estar sujeto a que se cumpla o no la condición. Evidentemente, si se produce la verificación de ese evento resolutorio, evidentemente el usufructo va a caer. Otra cuestión que se plantea es si se puede establecer conjunta y simultáneamente a favor de varias personas. ¿Qué pasa si se extingue la vida de una de las personas? Bueno, evidentemente se puede constituir a nombre de varias personas, que sería un usufructo múltiple, y subsiste para las restantes. No hay en esto, como en materia hereditaria, el derecho de acrecer, excepto que cuando se constituye el usufructo se establezca específicamente que frente a la extinción del derecho real de usufructo hacia uno de sus titulares, acrece hacia el resto. ¿Cómo se constituye? Bueno, tenemos que ir un poco a analizar la calidad de las cosas, indudablemente en materia de inmuebles y en materia de cosas registrables. El usufructo va a tener que en inmuebles otorgarse por instrumento público e inscribirse luego en el registro de la propiedad inmueble. Y en materia de muebles registrables va a tener que inscribirse en el registro pertinente. ¿Cómo juega en materia de cosas muebles comunes? Bueno, podría hacerse por instrumento privado porque no hay ninguna limitación al efecto. En principio, con respecto a la calidad del usufructo, hay una presunción de que todo usufructo es oneroso, es la presunción de onerosidad. Pero, ¿qué tipo de presunción es esta? Entendemos que de acuerdo a toda la estructura del usufructo, es una presunción in instantum, es decir, permite pruebas en contrario. ¿Qué obligaciones hay en materia del usufructo? El inventario, que mantiene en alguna medida la postura del Código de Vélez, que es realizar el inventario
el 2137 dice de los bienes y determinación del estado del objeto del usufructo. Y aquí vamos a ver cómo sería, es decir, quién debiera hacer el inventario. La otra cuestión también que plantea es que el inventario puede pedirse en cualquier momento, si bien al pedirse en cualquier momento ya pudo haber habido deterioro en el transcurso del tiempo. Ahora, si el usufructo se constituye por testamento, está obligado a realizar el inventario por escritura pública. Si se realiza en cosas muebles por instrumento privado, no existiría esta obligación, si bien no está demasiado claro, pero aplicando principios generales y por el 2137 las partes tendrían que ser mayores de edad y capaces. La otra obligación que se llamaba fianza en el código anterior y que ahora se llama garantía suficiente en la constitución y en la transmisión, que es el artículo 2139. Y se considera que en el acto de constitución se puede establecer una obligación previa antes de ingresar en el uso y en el goce de la cosa. Todavía mantengo la palabra cosa porque tengo la mentalidad con cosa, de otorgar garantías suficientes por la conservación y restitución de los bienes una vez extinguido el usufructo. Bueno, de la intransmisibilidad hereditaria ya un poco hablé, y no es transmisible el usufructo por causa de muerte, sin perjuicio de que en el caso de que fuera a distintas personas está el derecho de acrecer. Con esto más o menos tenemos la parte general y vamos a dejar para que los demás panelistas sigan desarrollando. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ante todo yo voy a emular a Marina, que no está aquí presente. Marina habla de pie y como yo estoy aquí un poco en el lugar de ella, voy a emular, al menos, sino su conocimiento, su posibilidad de hablar de pie ante ustedes. Ante todo, infinitas gracias de tenerlos acá. La doctora ya ha dicho tanto, que nos dijo tanto del usufructo, que yo voy a cometer alguna pequeña digresión, nada más, solo para continuar el estilo. Bien, nosotros tenemos para compartir, ante todo, bueno, el agradecimiento a los doctores, el haberme permitido estar con ustedes, y pensar que esto que vamos a hablar son las jornadas preparatorias a las 25 jornadas nacionales. Y bueno, como yo voy a hacer una digresión a toda esta parte general y y que van a continuar los colegas, entonces quisiera plantear previamente el porqué. ¿Cuál es la mirada? Cuando hace algunos años con el doctor Papaño, que ya no está, fui a la primera jornada, no sé, verlos allí a todos, a Carlos, a doctores, al doctor que lo vi en la jornada de Loma, y yo ir a ver los libros ahí, decir. Y realmente, a partir de entonces, un poco por honor al colega y un poco por pasión, tuve la ponencia en todas las jornadas. Uno va a compartir, a aprender, y seguramente esto que yo voy a proponerles hoy, en realidad no sé cuál será el criterio de los colegas. Bueno, no importa, veremos si podemos vernos después para ver el día después, ¿verdad? Pero yo les voy a hablar un poco del ausente que yo advertí al estudiar la legitimación para constituir usufructo. Ante todo, cuando hablamos de quién es el legitimado, esto que tanto nos tortura a los abogados en ejercicio, porque siempre tenemos el error, la mala praxis, tanto en la legitimación activa y pasiva para realizar una demanda, nos pasa también para constituir un derecho. Me llama ayer, sin ir más lejos, el escribano Arbaldini y dice, tengo que constituir
Me piden un usufructo sobre un conjunto inmobiliario. ¿Lo constituyo o no lo constituyo? Zulema, le dije. No sé. No lo sé. Y con esta maravilla que me ha enseñado acá el colega y la distinción y Marina a poder decir, mirá, no sé, esto le da sentido a que esté aquí perdiendo la voz aquí contigo. No sé, vamos a tratar de saber juntos. Entonces, vamos a partir por cuál es la norma que establece la legitimación pasiva en el usufructo. Perdón, la legitimación para constituir. Hablar de quiénes son los legitimados para constituir usufructo, es decir, quiénes están facultados para constituir usufructo. Ante todo, si bien para tener nosotros presente, estamos en una materia de orden público. Si acá nos equivocamos juntos. Si pensamos juntos. Porque teníamos un 2502 en este número clausus que nos podía condenar a la nulidad, sancionar, como decimos en clase, a la mayor sanción que el acto jurídico puede tener, que es un poco como en la vida, haber pasado sin haber casi existido. Entonces, cuando nosotros tenemos esta aproximación a la legitimación, tenemos miedo. Y sí, desde el estudio tenemos miedo. Mi colega Zulema Arlandini tenía miedo. Tenemos miedo a la nulidad, tenemos miedo porque antes estaba en el 10.502 y hoy lo tenemos en el 1884, pero el número clausus sigue existiendo y nos dice será nulo si nos apartamos en cuanto a la estructura y en cuanto a la extensión. Entonces, con esa cautela es mi ponencia, pretendiendo, bueno, no saber, pero juntos, como lo realizamos siempre en la materia de esta rama del derecho, que yo discuto un poco así con mi colega cuando dice que nos vamos a aburrir. Yo, para mí, es pasión pura, cada uno con lo nuestro, y aquí, que no me rete. Bueno, dice el artículo 2131, solo me suena a nada más, solo me suena a únicamente, solo están legitimados para constituir usufructo el dueño, lo ha explicado magistralmente la doctora, ¿qué podemos decir? Solo el dueño, aquel que tiene todo, puede transmitir a otro parte de lo que tiene. No puedo transmitir a otro lo que no tengo. Entonces, es este dueño en ejercicio de las facultades que le confiere la ley y en el marco de las facultades que le confiere la ley. A veces me da un poquito de temor, ¿no? Cuando hablamos del dominio y decimos todo, porque de pronto la gente dice, puedo hacerlo todo, no. Tengo un abuso del derecho, allí nomás, en el artículo 10, tengo un abuso. Entonces, vamos a hablar, vamos a ejercer el derecho real en el marco, todo no. Pero claro, las palabras todo, las palabras solo, a uno dice solo, están legitimados, no hay ninguna duda. Yo tengo todo, tengo la facultad de disposición, tengo el uso y goce. Y todo esto que tengo, puedo dártelo, puedo constituir, puedo entregarte, imperfeccionando mi dominio. Y cuando lo tendré y estaré completo nuevamente, es como enamorarse. ¿Vieron cuando uno dice, te he dado todo lo que tenía? Me he quedado sin nada, con el corazón vacío. Bueno, me he quedado con la nuda propiedad, con la propiedad desnuda. Y pasará un cierto tiempo hasta que vuelva a completarme y volver nuevamente en el mismo titular, tener todas las facultades sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces, en paz, el titular de dominio. Dice la norma, solo están legitimados para constituir usufructo el dueño, el titular de un derecho real de propiedad horizontal, el superviciario y los comuneros. Y acá me falta. Tengo un ausente. Y me pregunto, ¿si el titular de conjuntos inmobiliarios está o no está legitimado para constituir usufructo? Si interpretamos que la enumeración es taxativa, no. Desde ya que no.
Si interpretamos diferente, le tengo tanto temor a ese numerus clausus por allí, porque también, doctor, interpretábamos con el tema de, en algunos otros derechos, ¿no? La hipoteca, que no podía, que era la que estaba excluida de la convalidación de los derechos reales. Todos decíamos, está bien, está mal, y bueno, pero lo cierto es la que estaba excluida, la hipoteca, y hoy la tenemos y todos los derechos reales se convalidan. No lo sé, de verdad yo no lo sé si estamos en presencia de un caso así. Entonces, ¿qué quiero llevar? Un poco a las jornadas, compartirlo, esto. ¿Por qué? Vamos a tener que ir unos minutitos breves, un poquito hacia atrás. Y para poder analizar si existe un vacío legislativo que podemos llegar a complementar por otras normas, o si evidentemente hay una intención, como la hubo con la convalidación en materia de hipotecas, de dejarlo excluido, porque esto existió y nada nos autorizaba a decir, bueno, podemos interpretar que lo convalidamos. No, necesitamos la reforma de un código para decir todos los derechos reales se convalidan. Entonces, con este criterio les propongo ir un poquitito brevemente, apenas unas palabras de nuestro diálogo para tratar de posicionarnos y decir qué es un conjunto inmobiliario. Y entonces creo que nos vamos a sentir más cómodos cognitivamente avanzando si vamos un poquito más atrás todavía, 60, 70 años, cuando surge la creación de la ley 13.512. Yo hoy a la mañana hacía esta voz afónica, hoy justamente con nuestros alumnos, porque yo me sigo fascinándome, más allá de que voy a tratar el tema de la ausencia del conjunto inmobiliario, esto que han logrado, esto que hemos, como comunidad jurídica, haber creado la propiedad en el aire. Porque es la propiedad horizontal. Ya sé que tenemos también los dúplex y estas nuevas maneras, pero cuando a mí los chicos me decían, ¿y dónde vivió toda mi vida en el aire? Toda mi vida. Es hermoso, no sabés lo lindo que se ven los arbolitos desde arriba. Pero reconozco que cuál pedazo de aire es el mío, el aire octavo C. No, porque claro, la pared de acá es de mi vecino, es común, mi techo es el piso de arriba, mi piso es el techo de abajo, y mi terreno, ¿cómo es mi terreno? Común. Entonces, evidentemente, mío es este cubo de aire, como dice alguna teoría por allí, que no viene en este momento. Lo que ninguno dudamos es que el titular del derecho real de propiedad horizontal tiene un derecho exclusivo y es tan derecho de propiedad como el dominio, con estas características. Tiene un derecho exclusivo sobre su parte privativa y una propiedad sobre la parte común. Y aparece y sigue la vida, y aparecen estas nuevas formas, las llamadas nuevas formas de dominio, conjuntos inmobiliarios, como la llama Marina y Abella, propiedad residenciales, los nombres que pretendían decirnos a la comunidad jurídica que había nuevas formas de propiedad con características diferentes. Estas nuevas formas de propiedad, les adelanto, porque eso es su fruto de lo que estamos hablando. Estas nuevas formas de propiedad tienen una característica nueva que a mí no me resulta tan sorprendente como todavía me sigue sorprendiendo esta cosa del objeto de derecho real en el aire. Pero tiene semejanzas, aparece, se crean, casi tanto que ahora creemos que me decía, pero las piletitas azules, ojalá todos nosotros las piletitas azules, ¿por qué no? Pero eso a mí no, como digamos, estudiosos del derecho, no me identifica una forma de propiedad. ¿Habrá piletitas azules o habrá, cuando vamos, doctor, a nuestra Universidad de Lomas, que lo que tiene el barrio diferente no son las piletitas azules, tiene agua, porque el vecino del frente no la quiere. Y muchas veces el desarrollista lo que busca y lo que ofrece, cuando yo en alguna jornada nos encontramos con los colegas de otros lugares, creo que fue la de Córdoba, en la 19, la 20,
Claro, uno acá cree las filetitas azules. No, estamos hablando de una forma de propiedad. Esto es ley federal, esto es la nación. Entonces hay una nueva forma de propiedad que ojalá sean todas, pero tuve que intervenir en una la semana pasada, que en Madrid, que estaba muy lejos de las filetitas azules y que es igualmente valiosa e igualmente digna de ser defendida, aunque le falte el filetitas, que me dice, hay propiedad diferente, más allá de la cualificación económica de la propiedad. Lo que tiene es este cerco perimetral, tiene este terreno común y tiene las partes comunes. No importa cuál es el color de mi flor o mi pileta, esa es la propiedad. ¿Qué nos ocurrió con el nuevo código? El proyecto del código nos dice, los incorpora como derechos reales de propiedad horizontal, como derechos reales. Cuando los incorpora me amerita porque digo, esto está bueno, tenemos algo nuevo, los incorpora. Pero cuando surge el proyecto original, en el proyecto original, el último párrafo dice, bueno, cuando se constituyan como derechos personales, la propiedad, dije yo, toda la vida, ¿cómo nos cuesta conservarla? Y aparte del aspecto emotivo, por favor, como colegas, hablemos del patrimonio como prenda común de los acreedores, de la sucesión, de la división de la sociedad conyugal. Estamos hablando de un derecho, no me cierra, bueno, así lo dije en ese momento, afortunadamente fue una alegría que entre otros muchos se llegó finalmente a la incorporación, que seguramente lo habrán sostenido y entendido. Hoy tenemos los conjuntos inmobiliarios como derecho real, como un derecho real más, única y exclusivamente como derecho real. O sea que otra vez trabajamos toda la vida, pero vamos a ver si lo podemos cuidar. Bien, entonces acá la pregunta concreta en materia de usufructo es, ¿advertimos acaso alguna justificación jurídica que nos permita excluirlos? Yo particularmente no la he advertido. Claro, podríamos decir, puestos a la idea de sostenerlo, podríamos decir, no, claro, pero ¿sabes qué ocurre? Que lo del 2131, seguramente, tal vez, solo están legitimados para constituirle el dueño. Y bueno, es lo que estamos hablando, es un dueño. Porque, viste, el código lo incorpora, dice, es propiedad horizontal. No, pero si propiedad horizontal tengo el terreno común y la gente quiere tener... No, propiedad horizontal especial. Propiedad horizontal especial. Así se votó en el Congreso, unanimidad, la mitad la incorporación de un nuevo derecho real. La otra mitad los que creímos y que podíamos, legislarlo como una desmembración, respetando las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? El terreno, que es propio y que no necesita estar construido el edificio, porque compréndanos, como tenemos que crear el aire en materia de propiedad horizontal, necesitamos que me esté construido mi pedazo de aire para saber dónde va a radicar mi derecho. Bien, salvo estas diferencias, yo no he visto otras que personalmente que me ameriten excluirlo. Claro, podemos decir entonces, tal vez quiso decir cuando habló del dueño, o tal vez la ley lo quiso decir cuando dijo, ahí está, cuando dijo el titular de un derecho real de propiedad horizontal. Como este es un derecho real de propiedad horizontal especial, entonces podemos entender que, miren, yo no sé lo que podemos entender, pero la verdad es que la ley no lo dijo. Y les voy a decir que cuando la ley quiso, en el artículo 2206, que por supuesto leo porque imaginen no había aprendido los números de Vélez yo todavía. Imagínense, lo hablamos siempre, ¿no? Que acá mi compañero y amigo sabe todo el código de memoria, viste yo, así que lo voy a leer. Pueden constituir hipoteca. Nos fuimos a la hipoteca, sí, porque estamos haciendo el ejercicio mental para ver si podemos o no hacer esta aplicación, que a mí me parece así en cuanto así no corresponde. Si se pueden constituir hipoteca los titulares de derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal
conjuntos inmobiliarios. Entonces no estoy autorizada a creer que la norma quiso decir cuando dijo propiedad, que no lo dijo, pero que lo dijo, pero quiso decir. Miren, yo lo que veo y soy realista, y el derecho real y la claridad del derecho real es la única protección que tenemos en cantidades de derechos que tenemos permanentemente para todos nosotros que no aceptamos que somos mortales, que detrás nuestro hay que proteger un dominio para los que vienen detrás de nosotros. Entonces, humildemente y ante esta claridad, mi propuesta a las jornadas va a ser esta: debatamos. ¿Existe? Tal vez existe. No la he encontrado, que alguna razonabilidad, un fundamento jurídico para excluirlo, pues lo vamos a saber interpretar. ¿Por qué les conté lo de la modificación que en la estructura, digamos en la redacción original del código, hasta el tránsito definitivo había existido un cambio? Porque tal vez seguramente, si hubiese quedado este proyecto original y si pudiésemos tener constituidos conjuntos inmobiliarios como derechos personales, la postura sería otra, porque no puedo constituir un usufructo, como bien nos dijo la doctora, necesito tener todo para poder desplazar y entregárselo. Ahora, entiendo que este es un punto que tendríamos que tratar, pediremos a las jornadas su tratamiento y que se expidan, para ver si le puedo contestar a la escribana Arlandini, pues sobre todo, porque ella el cliente lo tenía ayer, no sé si me va a esperar hasta que yo vuelva de la jornada. Considero que el titular de un conjunto inmobiliario es tan titular de dominio como es titular de dominio el dominus, como es titular de dominio la propiedad horizontal. Tiene amplias facultades, las que le dimos, no más, pero muy amplias, más de las que cualquier otro titular de derecho tiene. La facultad de disponer, del uso, de goce y de constituir derechos reales, de disfrute, que es el caso del usufructo, y derechos reales de garantía. E interpreto que podemos resolver la situación por aplicación supletoria, si estamos de acuerdo, si lo decidimos juntos, por aplicación supletoria del 2075 que regula la propiedad horizontal general. Bueno, muchísimas gracias. Yo me queda simplemente decirles que esta es una jornada preparatoria, doctor Clerc. A mí me agradaría ver cuándo me encuentro, porque vieron que nunca hubo una jornada para que vengamos a hablar de lo que aprendimos en la jornada. Dejo planteada la duda, si se da, nos vemos allí, y si no, nuestra facultad es hermosa y tenemos un bar a cada paso para contarles lo que ocurrió. Gracias y hasta pronto. ¿En serio? ¿Qué me dice el doctor Clerc? Que muchas veces se han hecho jornadas. ¿Ven cuánto uno a diario? Entonces lo que vamos a modificar, que se haga ahora también. Yo soy Miriam Farina. Buenas tardes. Estoy en un problema, a ver si me ayudan a resolverlo, porque acá la doctora habló parada, la doctora habló sentada. Intermedio, doctor. Yo no sé, allá. Estoy buscando un columpio. No, tranquila. Estoy buscando, ya hablaste. Estoy buscando un columpio a ver si por ahí si les agrada que es un columpio, no sé. A mí también me gusta hablar parado, pero bueno. Los audiencia obliga, en primer lugar, quiero agradecer a mi querido amigo Carlos por estar aquí. También quiero agradecer al doctor Amial. Y les cuento que este ámbito, precisamente Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realmente para mí, en mi vida personal,
me afectan desde lo más sencillo. Antes de recibirme en la universidad pública en el año 85, ya en el año 83, en el colegio de escribanos, que era unificación de las obligaciones. En aquel momento, como estudiante, que siempre le digo a los chicos, unificación de las obligaciones civiles y comerciales, ya con el doctor Fargosi, que creo que estaba a cargo de una de las comisiones, el padre del actual doctor Horacio Fargosi, ya algo le había llevado humildemente en relación a aquellos temas. También no me puedo olvidar, que es lo que le digo también a los chicos, a los alumnos, esa breve llamita, esa breve lámpara que como dije, agradezco al doctor Amial en aquellos momentos, como también a Tilio Alterini, que son realmente todos los civilistas de nuestro país, les tenemos que estar agradecidos, igual que al amigo López Cabani, porque yo lo que es mi vida identifico, en lo que fue mi vida, lo que es mi vida, identifico las jornadas nacionales de derecho civil con ellos. Les hablaba de allá en aquel 81, 83. Acá, que pasaron muchos años, por cierto, y estar aquí con este tema que se eligió para desarrollar en el ámbito de nuestra querida materia, los derechos reales, históricamente como la comisión número 3, después pasó a comisión número 4, inclusive desde el aspecto, desde el perfil legislativo, libro tercero o el libro cuarto, en el nuevo Código Civil y Comercial, derechos reales. Precisamente hablando de usufructo, ayer le comentaba a Carlos y hoy a Miriam, repasando una obra, les diría clásica, pero un ABC del usufructo, ya como veneciana en sus 2 tomos, por algo que le conté a Miriam hará 2 semanas, y del tema específico que voy a hablar hoy, como caso práctico, para terminar con un caso práctico para los abogados, para la vida, para también agilizarle un poco la vida a los jueces. Hace algunos años, en el colegio de escribanos, alguna noche, con alguna charla con algunos amigos reales y con los alumnos que son la llama también para mí inspiradora de todo esto, de todo este amor que le tenemos todos al derecho, a la vida y al derecho real, escribí algún trabajo que también me acordé ayer, que fue publicado por la revista del Notariado, acerca de la doble naturaleza del usufructuario. Me acordé ayer, ya sabía que tenía que hablar de usufructo, me dijo Carlos hace 3 semanas más o menos. Lo recién ayer, repasando, digo que yo algo escribí, sí, escribí en la revista del Notariado, hace muchos años. Una noche me puse a pensar acerca de la doble naturaleza del usufructuario. ¿Por qué? Como bien explicó Miriam, hablar del usufructuario en la enumeración de aquel 2503, el usufructo, es decir, yo siempre le digo a los chicos, no es que se le ocurrió a Vélez y tiró y quedó numerus clausus, enumeración de los derechos reales, orden público, y quedó primero dominio, después condominio. Sí, por ahí en el legislador actual tiró la 25.509, la puso al final de todo, saben de qué estoy hablando, la superficie forestal, y la superficie forestal después de hipoteca, prenda y anticresis, superficie forestal, y no es un derecho real de garantía. Tendría que haber ido un poquitito más. Tendría que haber quedado, en mi humilde opinión, después de dominio y condominio, porque es un derecho para mí sobre cosa propia, respeto, Marina dice que sobre cosa ajena, ojo que sobre cosa propia, sobre cosa ajena, no es menor, porque sobre cosa propia voy a poder hacer hipoteca, sobre cosa ajena no. Vuelvo. Esa enumeración allá y esa enumeración hoy en el nuevo Código Civil y Comercial nos muestra como un derecho real imperfecto, los denominados imperfectos, dentro de la categoría fiduciario, desmembrado.
Entonces, ¿por qué yo hablaba de la doble naturaleza? Digo, ¿el usufructuario qué es? ¿Es poseedor? ¿Es tenedor? Porque no nos olvidemos que está el titular del usufructo, el nudo propietario. Y el nudo propietario dejó de ser poseedor de ninguna manera. Es el titular de la cosa, sigue siendo poseedor. Y entonces el nudo propietario es poseedor. ¿Y el usufructuario qué es? Y es tenedor. Pero si es titular de un derecho real, ¿cómo va a ser tenedor? Bueno, lo que pasa es que si leemos la nota del 2807, el querido Vélez, y patinó un poquito, con el mayor de los respetos, porque en algún momento nos dice que es tenedor. En algún otro momento de esa nota 2807 nos dice que es poseedor. Y yo creo que acá, como todo, esto es lo lindo de la vida y esto es lo lindo del derecho, nos lleva a otra clasificación de la posesión, a la más relevante que digo, 2355 de antes, ahora lamentablemente no está explícita, la tenemos que sacar por force, legítima y ilegítima, pero está. Antes claramente, 2355, posesión legítima tal cosa, ilegítima no viene el caso, sin tocar. Es poseedor también, pero uno es poseedor perfecto y otro es poseedor imperfecto. Como bien lo señala la autora Hayton en su obra precisamente La posesión. Y caemos, como les decía, en otra clasificación, aparte de la legítima y ilegítima. Poseedor perfecto y poseedor imperfecto. Y este tema, les cuento, porque en algún momento también lo hablé con el querido Atilio, en su estudio en la calle Uruguay, de la doble naturaleza del usufructuario. Yo lo que veía al final de todo era el tema ni más ni menos que era el tema de la responsabilidad. Miriam es dueña del campo, yo soy el usufructuario, el usufructo, muere un operario. ¿Quién responde? ¿Respondo yo, que estoy efectivamente en el uso y goce, o responde Miriam, que es la nueva propietaria? La respuesta la tengo, la dejamos para otro momento, pero no. Pero a lo que voy. Realmente hay aristas, nos reíamos, se podía haber elegido otro tema dentro de un usufructo, pero hay aristas. Si buscamos dentro de un usufructo del tema genérico, hay aristas. Vayamos a lo específico. Modos de constitución del usufructo. Modos de constitución del usufructo. Dentro de los modos hay una prohibición expresa que estaba con Vélez en el artículo 28-18 del Código de Vélez y expresamente hoy en el Código Civil y Comercial se mantiene. Que dice expresamente los jueces so pena de nulidad, decía Vélez en el 28-18, no pueden constituir usufructo por ningún motivo. Ahora, si me permiten, sigo buscando el columpio para quedar más o menos. Antes de hablar de esto y terminar con el caso práctico, hay un tema que no es menor y que yo le comentaba también a Miriam y a Carlos, que realmente hay temas que pueden preocupar, que pueden. Yo el tema de Miriam creo que, después le voy a dar mi humilde opinión, yo creo que no es para alarmarse, yo creo que se olvidaron de mencionar conjuntos inmobiliarios, se olvidaron de mencionar, no es para alarmarse, take it easy. No, se olvidaron, contéstele afirmativamente a la escribana, se olvidaron. Pero lo cierto es que el orden público es el orden público, se olvidaron, pero no es para alarmarse. Humildemente, sí es para alarmarse el objeto de los derechos reales. Ahora, para quedar bien con uno y con otro. Este es un tema que yo vengo, insistiendo desde hace tiempo. Si yo les digo, sobre todo ahora,
a las mujeres que son más futbolistas que nosotros. Hablando de fútbol, una sola cosa le falta a mi querido amigo Carlos Pierre para ser perfecto. Voy a tratar de convencer, se dicha de arriba. Los quiero, los hinchas San Lorenzo también, pero bueno. Si yo les digo a ustedes, el objeto de los derechos reales es la cosa, no le busquemos, ahí sí, no le busquemos, es la cosa. 2311 de Vélez, que definía cosas, los objetos corporales, después vino la 17711, los objetos materiales, vino todo lo relativo a la energía, etcétera, etcétera. Pero, insisto, primero nos tenemos que poner de acuerdo en el ABC, en el objeto de la materia, es decir, la cosa. La criatura nació el 1 de agosto, me refiero al Código Civil y Comercial. Nació el 1 de agosto. Fue un parto, mamita, fue un parto para todos, los que respetamos a Vélez, los que indudablemente no hay un solo, yo siempre digo, no hay un solo derecho que no tenga su origen en un hecho que el imperio de la voluntad levanta hasta el esfero del derecho. Es decir, primero los hechos y después el derecho. Pero primero se tienen que dar. Vélez también, nota, fuente, hecho y acto jurídico, lo mencionaba. Y también el querido civilista Enoch Aguiar, cordobés, la biblioteca de la Universidad de Córdoba se llama Enoch Aguiar. Quizás no muy conocida, pero tiene una obra, 5 tomos, hecho y acto jurídico realmente brillante. Repasamos. Vélez, cosa, definición, 23 años. Objeto material. 17711 muta corporal por material. Para mí, material por corporal no pone ninguna. Sí es relevante el agregado que hace la reforma del año 68 en relación a la energía. Cuidado, no dice que la energía es una cosa. Lo que dice que la energía y las demás fuentes deben ser asimilados. Insisto, no es que la energía sea una cosa. Bien. El proyecto del 98, que yo creo que tiene derecho a reclamar parte de la legitimación del nacido el 1 de agosto, aparte de la cosa como objeto de los derechos reales, habla de los derechos. A ver, aparte de la cosa como objeto de los derechos reales, habla de los derechos como posibilidad de que sean objeto de los derechos. A ver, está claro, el usufructo, ¿cuál es el primer ejemplo que ponemos? El usufructo de crédito. Otro ejemplo que siempre, la prenda de crédito, está bien, pero el usufructo de crédito, la prenda de crédito, ¿dónde están sustentadas? En un instrumento. ¿Ese instrumento qué es? Una cosa, mueble. Es decir, volvemos a la cosa. Ahora, realmente sí me preocupa el 1883 del nuevo Código Civil y Comercial. A ver, hoy hablábamos también, en 1882, la verdad me preguntan, definición de los derechos reales. No me gusta, la respeto, obviamente la respeto, pero no me convence el poder jurídico de estructura legal. Digo, los derechos personales no son de estructura legal, pero bueno, es lo que hay. Me hubiera gustado, y en honor a otro maestro de esta alta casa de estudio, Guillermo Lorenzo Allende, lo que ya veníamos desde hace 40 años hablando, derechos reales, derechos absolutos, contenido patrimonial, regulado sustancialmente por norma de orden público, que tiene relación directa e inmediata, entre el titular, la cosa, no acreedor, que previa publicidad, la sociedad, era lo que veníamos manejando todos, inclusive hasta los miembros de la comisión redactora, diría discípulos del maestro Guillermo Allende. Pero bueno, aparece esto, que es algo del doctor Gatti, puede tener algo de Molinario, pero bueno, a mí lo mismo, ahora se habla de las relaciones de poder, no se habla ni de posesión, es relaciones de poder. Relaciones de poder, el dominus no tiene relación de poder, pero bueno, es lo que hay, relaciones de poder. Volvemos a esto, a lo que ¿A qué los quiero llevar? Como les digo, un ejemplo.
analógicamente, si les digo, vamos a jugar un partido de fútbol, y aparezco con una bola, con una guinda de rugby, me miran y me dicen, doctor, ¿pero usted no nos convocó a jugar un partido de fútbol? Y yo aparezco con la guinda Mitre de rugby. No, está bien, perdón. Le digo, no, está bien. Vamos a jugar al rugby, le digo. Y aparezco con una pelota redonda. Me dice, doctor, anoche, ¿qué pasó? Si vamos a jugar al fútbol, la pelota redonda, y si vamos a jugar al rugby, es una guinda. Bueno, analógicamente, llamemos a las cosas por su nombre, porque también por ahí escuché, y en respeto a la comunidad académica, de la comunidad jurídica, de los abogados, son 5 años que tenemos que pasar leyendo. Está bien que el derecho, el lenguaje tiene que llegar. Yo no les digo, bueno, léanse Genaro Carrió, fantástico, acerca de las palabras de la ley y Soler, y aquella famosa disputa en esta excelentísima alta casa de estudio, acerca del valor de las palabras de la ley, del respeto a las palabras de la ley. Pero somos técnicos, se la cubo, está bien que tenga que llegar, pero son 5 años que tuvimos, ¿se entiende a lo que voy? Entonces, en un sistema, siempre digo, continental europeo, imbuido de la idea de codificación, es decir, código, ley, tenemos que ser muy respetuosos de la palabra de la ley, nos tiene que honrar la palabra, tenemos que respetarla, lo que está escrito. Y después vienen sí las interpretaciones, los congresos, la opinión doctrinal y fundamentalmente la jurisprudencia, que en mi humilde opinión es de las fuentes del derecho la más viva, la más real, es la jurisprudencia. Nosotros nos morimos, pasamos, los libros quedan, la ley se cambia. La jurisprudencia es el derecho de hoy, es la ley viva, es la ley viva. Entonces digo, con la mejor, porque amamos todos el derecho, amamos primero a nuestro país, amamos la democracia. Afortunadamente podemos pensar, podemos digregar. La digresión, siempre le digo a los chicos, es fundamental que piensen, que disientan, disentir es fundamental. En todo ámbito, en el ámbito democrático, ni hablar. Entonces digo, lo que hay que cambiar, y lo vengo diciendo desde hace 20 años, lo que hay que cambiar, yo no me meto en la física, el concepto de cosa en química, lo que hay que cambiar es el concepto cosa desde el punto de vista de nuestro ámbito, desde lo jurídico. Ya no soporta ser más lo material ni lo corporal. Ya no es más lo material ni lo corporal. ¿Por qué? Porque hay realidades no tan nuevas, que exceden el marco de lo material y de lo corporal. Y lo vengo diciendo desde hace 20 años. La propiedad intelectual. Yo soy dueño de mis obras. Un hincha de Boca mañana se levanta mal, prende fuego todas mis obras. ¿Yo perdí la propiedad? No, porque la propiedad intelectual te protege, la idea de la creación. ¿Cuántos años tiene la propiedad intelectual? ¿El objeto es una cosa material, corporal? No. Es una cosa, pero no es corporal, material. La energía. ¿Cuántos años tiene la energía? ¿Es algo material, corporal? No. Y digo, últimamente lo que se me ocurrió hace 20 años, el software. Todo lo relativo a Internet. ¿Es algo material? No. Entonces en alguna noche también se me ocurrió ayornar ese 2311 y cómo definir el concepto de cosa, respetar que el objeto de nuestra materia siga siendo cosa. Y cuidado que dejé para el final de esto algo que no es menor. Ustedes me preguntarán, bueno, pero el Código Civil y Comercial nuevo, el vigente, a partir del 1 de agosto, ¿hace la distinción entre cosas? Sí, el artículo 16 mantiene lo de Vélez y mantiene las cosas. Entonces, tiene que seguir siendo la cosa el objeto del derecho real. Lo que tiene que cambiar es el significado de cosa. Cosa ya no es más lo material o lo corporal, ya excede. ¿Qué se me ocurrió? Todo aquello que pueda ser apreciado por los sentidos, de algún valor. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que tener un valor patrimonial, pero sí un valor. Yo tengo la bufanda de mi querido abuelo de hace 50 años y que está polillada, y la amo.
es más importante que mi casa y que mi auto. ¿Se entiende? Entonces, cuidado, porque esto sí me parece preocupante. El objeto de los derechos reales fue, es y debe seguir siendo la cosa. Lo que hay que cambiar es el concepto de cosa. No decir que los bienes son objeto de los derechos reales. Es un gran error, es un gran error. A fuerza de ser sincero, los que me conocen saben que soy muy respetuoso de Vélez, muy respetuoso, pero siempre le digo a los chicos, soy muy respetuoso de la verdad. Cuidado que Vélez, con todo respeto, pero tomó 1000 artículos del Código de Freitas, sin punto y coma, tomó otros 1000 artículos con punto y coma también de Freitas, tomó. A ver, había que hacer la obra, la hizo él, 1860, La Luz de la Vega, pero ¿por qué lo traigo nuevamente a colación? Porque en el 2311 define cosa, pero en la nota lo cita primero a Freitas, el esbozo, el 317, en relación a todo esto que les digo, y al final dice nuestro sistema de derecho, Vélez, los bienes es lo específico y la cosa es lo genérico. Error de Vélez. Que es otro argumento humilde a esas charlas que teníamos también, falta el tema de las notas, si eran de Vélez, o eran de Aurelio, o eran de Victorina de la Plaza. Indudablemente esta nota, como la del 2351 y alguna otra más, no era una nota de Vélez, porque termina diciendo en la nota, borrando, es decir, pone todo en la nota lo que escribe con la ley en el artículo 23. Entonces, cuidado, insisto, con este 1883 del nuevo Código Civil y Comercial, que define el concepto de objeto de los derechos reales y que trae a los bienes como posible objeto de los derechos reales. Los bienes, humildemente, deben seguir siendo las cosas. Lo que hay que ayornar, insisto, es el concepto de cosa. Prohibición del usufructo judicial. Prohibición del usufructo judicial. Y me pregunté con Vélez también. En Vélez estaba prohibido. En el proyecto del 98 también. Y yo me pregunté, ¿y por qué? Bueno, en Vélez, en 1800 y pico, ni hablar, anoche que en Venecián me encuentro que en el derecho romano estaba permitido. Los romanos permitían. Los romanos lo permitían. Entonces yo digo, ¿cómo? Los fundamentos del código del proyecto, siglo XXI, estamos en el siglo XXI, y el usufructo legal prohibido. ¿Pero estás seguro? Sí, estoy seguro. En el Código Civil 2818, en el Código Civil de Vélez, los jueces so pena de nulidad, decía Vélez, no pueden constituir usufructo por ningún motivo en división y partición de bien. El proyecto del 98, en el artículo 2035, que tiene mucho que ver con este código, por eso decía que puede haber alguna impugnación de paternidad de la criatura que nació el 1 de agosto por los autores del 98 con legitimación plena. El 2035, prohibición. En ningún caso el tribunal, ya no habla acá el del 98, el tribunal no puede... Y el Código Civil y Comercial, es decir, el vigente, el actual, en el 2133 dice, en ningún caso el juez puede Entonces yo, humildemente, digo, no, para mí sí. Y se me ocurrió un caso, no traído de los pelos, ni... Entonces voy, siguiendo a mi querido amigo Schopenhauer, si admites un error en la teoría y un error en la práctica, seguramente ¿de dónde va a provenir? De la teoría, no de la práctica. La práctica es práctica y es la realidad. Estos vidrios yo los tiro y se rompen. ¿Cuál es el caso que se me ocurrió? Piénsenlo. Y esto lo digo por los jueces para sacar trabajo, abaratar
todo el costo del tiempo, que es algo que no podemos manejar. Podemos manejar muchas cosas, pero el tiempo no. ¿Qué caso se me ocurrió? Muy simple. A está casado con B y tienen una hija C. ¿Correcto? Fallece A. Siempre mato al hombre. Siempre quedan ustedes. Son viudas de, viudas de, viudas de. Lo mato al hombre. Queda la mujer. En el expediente sucesorio, la mujer le cede el único bien del acervo a la hija. ¿Y por qué el juez no va a poder homologar eso? Y bueno, doctor, pero la publicidad, los derechos reales, bueno, la publicidad, los derechos reales se homologa y después se pide la inscripción, se escribe en el registro y tenemos la publicidad, los derechos reales. ¿Acaso la prescripción adquisitiva, título y modo, nacimiento de los derechos reales, prescripción adquisitiva, ¿se requiere de escritura? No. Es más, si estamos a la lectura del Código de Bellos y a la lectura del Código, cumplidos los 10 años, cumplidos los 20 años, ya está. Lo que pasa que, bueno, si viene algún tercer contradictor, algún papel tenemos que tener. Con todo respeto, el querido amigo de la esquina que nos vende el pan, que nos diga así, el doctor Curagracio tuvo 30 años con la canchita de fútbol, con su remera, con River Plate, jugando con los amigos, lo quería convencer al doctor Cle, pero el doctor Cle seguía con la camiseta de San Lorenzo. Tuvieron 20 años peleando, jugando al fútbol ahí. Bueno, no, necesito de algo, de un instrumento, un soporte. ¿Y cuál es el instrumento? ¿Cuál es el soporte? La sentencia judicial. Después analizamos otro interesante tema, efectos de la sentencia en el juicio de Usucapión. Más interesante todavía con la redacción del nuevo Código Civil. Entonces le traje el ejemplo práctico y me parece que se puede hacer tranquilamente. Insisto, abaratando costos, abaratando tiempo, etcétera, etcétera. Si lo que no puede hacer el juez, ni en Roma, ni con el amigo Giacomo Capellettini, lo que no puede de oficio, no puede constituir un sistema. Pero ¿por qué no va a poder convalidar, homologar este ejemplo que yo doy? Muchísimas gracias a todos. Jornadas preparatorias de las 25 Jornadas Nacionales de Derecho Civil que a partir de la semana que viene celebraremos en Bahía Blanca. Quiero agradecer al doctor Ameal y quiero destacar, y me honra la presencia aquí en la sala de la doctora Lidia Hernández. Tener una profesora de ese nivel, escuchándolo a uno, realmente no se puede creer. Yo voy a tomar dos cositas mínimas y para romper un poquito de hielo de todo esto. Algo que dijo Miriam, que excusó al doctor Kiefer, a la doctora Marina Mariano, y algo que dijo Miriam, la otra Miriam, sobre las jornadas nacionales. Bueno, yo voy a pedir disculpas en nombre de las jornadas nacionales, porque formo parte de la comisión organizadora por el tema que hemos elegido. Realmente surgió de un pseudo contexto, como miembro de la comisión, profesor de Derechos Reales, me opuse al tema, pero la mayoría indica. Más fácil así. Les decía que les pido disculpas porque, tratándose de la primera Jornada Nacional de Derecho Civil, en la que sabíamos que iba a estar el nuevo código, ya vivo, o cuasi vivo, elegir el usufructo, me parecía que había temas mucho más trascendentes, mucho más importantes, pero bueno, lo hecho está, y la semana que viene debatiremos sobre el usufructo. Yo simplemente voy a tratar de hacerles una diferenciación mínima entre el derecho de usufructo y el derecho de uso, para después sí referirme a lo que creo más importante, que es el tema de los usos. En realidad, el uso y el plus de los romanos estaban más vinculados el uso con la relación con la cosa y el plus mucho más cerca de su posicionamiento económico. Por tanto,
no podemos decir que haya una distinción muy clara, sobre todo en la primera época, donde también el usufructo era la época, primera época romana, donde también el usufructo era considerado una servidumbre personal. Y también claramente debemos decir que tenemos dos épocas muy claras en el derecho romano, una hasta la conciliación justiniana y otra de Justiniano en adelante, según las palabras de Bonfante, lo cual nos hace pensar también que no es tan claro y tan preciso esas diferenciaciones, esas sistematizaciones que acostumbran a hacer los romanistas, que pareciera que están trabajando sobre un derecho perfecto. Y era un derecho muy importante, pero no era perfecto. Tenía muchísimas incongruencias, tenía muchísimas diferencias propias en la misma legislación. Se habla de derecho romano a partir de la cuestión de papel. Algunos lo hacen a partir de las 12 tablas. Tampoco hay sobre eso un gran consenso. Y tampoco hay consenso que exista un derecho romano, sino que hay varios derechos romanos de acuerdo con las épocas en que se produjeron las distintas normas. Pero bueno, en todo empezamos a hablar de usufructo y de uso. Pero tal vez donde más claro veamos es allá por 1400, 1380, la distinción entre propiedad y uso, que se genera claramente a través de una controversia, de una disputa ideológica entre el Papa de entonces, que era Juan XXII de Aviñón, y un filósofo inglés, un monje inglés, que era Guillermo de Oca. ¿Y por dónde pasaba el asunto? Pasaba por la orden franciscana. La orden franciscana, según el Papa, no tenía derecho a nada. ¿Por qué? Porque al haber renunciado a toda riqueza, a toda relación con las cosas materiales, no tenían posibilidad alguna de ejercer sobre las cosas espirituales. Guillermo de Ockham se pone en la vereda de frente del Papa y comienza a delinear la idea que hoy tenemos muy clara del derecho subjetivo, que hasta entonces no era ni tan clara ni tan precisa. Y ahí es donde establece la diferenciación entre propiedad y uso, ni siquiera usufructo. Él decía que los miembros de esta congregación religiosa, si bien no tenían la propiedad de los bienes del Vaticano, que se les perteneciendo a Santa Sede, sí tenían, de los conventos, el uso, la posibilidad de morar ahí, de obtener su comida ahí. Y de esa manera fue desvirtuando la idea básica de una comunidad sin derecho dominante. En realidad también, aquí hubo, como en todo aspecto donde tenemos dos posiciones, blanco y negro, estuvo el gris, que fue una posición conciliadora que creó lo que se llamó el usus facti. Usus facti, el uso por el hecho. En realidad, lo que produjo fue que estas comunidades sí pudieran tener el uso de esos muebles, de esas cosas muebles, sin que haya una intención dominial básica, genérica, desconocida. Entonces, por un lado tenemos el dominio y por otro lado tenemos el uso. Pero ya como derechos subjetivos que generan facultades, pero también engendran obligaciones. Empezamos a acercarnos a nuestra modernidad jurídica. ¿Y qué interesa el tema del usufructo y el uso? ¿Cuál es la valla? ¿Cuál es la frontera entre las dos instituciones? Y la primera frontera aparente, la más grosera, va destinada a saber el quantum, a cuantificar. ¿Qué tiene el usufructuario? ¿Qué no tiene el usuario? La posibilidad de usar y gozar de todos los frutos que la cosa produce. Sabemos bien que cierta doctrina, la que no comparto demasiado, califica al derecho de uso como un derecho alimentario, porque el usuario solo puede utilizar los frutos necesarios para él y su familia.
Esa es la frontera, pero hay otros elementos que ya estuvieron siendo motivo de análisis por parte de la doctora Mayevsky. Las posibilidades que tiene el usuario, que no tiene el usuario, ni el habitacionista, derechos que se le otorgan a los usuarios, que no tiene el usuario. Es decir, si lo queremos decir en términos vulgares, no es solo el hermano pobre, el usuario de los usuarios, es un hermano distinto. Y más les puedo decir, la que tiene todavía menos posibilidades, es la hermanita más pobre, que es la habitación. Esa ya directamente solo puede tomar un inmueble que se le constituya un derecho de habitación exclusivamente para morar en él. ¿Pero a dónde quiero ir? Yo quiero detenerme en esa posibilidad que tiene el usufructuario de percibir y de utilizar los frutos de la cosa propia. ¿Qué son los frutos? Una primera aproximación que le podemos preguntar a cualquier persona, aún que no tenga vinculación alguna con el campo jurídico, va a pensar, ¿y fruto? Y va a usar las palabras que usa el Código Español. Es lo que la cosa produce. ¿En qué va a pensar? No en Newton, pero sí en la manzana, en el árbol. Va a pensar en una cosa de la que vemos todos los días. No va a pensar en un alquiler. No va a pensar en el dividendo de una sociedad. Va a pensar en la primera aproximación que se tuvo del concepto de fruto, que es una concepción biológica y que se vinculó con la economía, no con la ciencia económica, sino con las situaciones económicas que se tienen. ¿Por qué tenemos que buscar un concepto de fruto? Esencialmente, de fruto ni vamos a hablar cuando hablamos del dominio, porque el fruto integra la cosa. ¿Y qué es el fruto? Es una cosa, igual que cualquier otra, con el mismo régimen jurídico. No es que estamos hablando de un tertius genus, una tercera categoría. No, ese fruto va evolucionando. Ese fruto esencialmente animal o vegetal y animal, que en principio se le otorgaban las características de la reproducción de la cosa madre, de la periodicidad, va evolucionando. ¿Por qué? Fíjense que ya en una segunda etapa el fruto ya no requería volver a producir la cosa madre, que era lo esencial del primer concepto, de la primera idea, porque el fruto reproducía la cosa indefinidamente hasta que la naturaleza extinguiera la cosa. Pero era todo un circuito que regeneraba a través del fruto la producción de la cosa. Pero por ejemplo, la leche, la lana, no reproducían la cosa madre. Más, para la leche y para la lana, ¿qué se necesitaba? También la participación del hombre en sentido genérico, de las personas, no solamente. Y se complica más la historia cuando, además del suelo, de lo que produce el suelo, de lo que producen los animales, nos vamos a la minería. Para los romanos la cosa era muy fácil. Los romanos pensaban, vaya a saber por qué leches, que las minas se autorreproducían, también en tiempos no mensurables, ni siquiera determinados, ni explicados, ni nada, pero le daban la misma característica. Ya no importaba que hubiera un deterioro, porque para ellos también las minas podían estar dentro de la categoría de frutos naturales. Este concepto, fíjense, que va evolucionando, no va evolucionando puntualmente con la evolución de la tecnología ni con la evolución de las leyes económicas, va evolucionando porque estos conceptos dependen exclusivamente de la valoración social que se otorga, que se le dé. Conceptos como nos pasó, lo hablaba hace un rato Domingo Curagrati, concepto de cosa.
concepto de cosa que los romanos en un primer momento vinculaban esencialmente con el objeto material, con el objeto corpóreo. ¿Y después qué hicieron? Introdujeron las cosas incorporales. Abrieron el concepto. Aquí también se fue abriendo el concepto. Incorporamos lo que se denomina frutos civiles. El fruto civil no es más que lo que produce una cosa. ¿En base a qué? ¿A un hecho natural? No, muy por el contrario, a una relación jurídica. Si yo le doy en la ocasión a la doctora Smayevsky mi mueble, yo voy a adquirir un fruto que va a ser el alquiler. Entonces, ya, ni la consumibilidad, ni la posibilidad de volver al estado anterior la cosa, empiezan a ser categorías que determinan el concepto de fruto. Es más, nosotros en el 233 hablamos de frutos y productos. El Código Español, en el 353, de productos nada. Es más, define a los frutos como lo que produce la tierra, por ejemplo, un fruto natural. De manera tal que lo importante es saber determinar, primero, la pertenencia de los frutos y segundo, la adquisición de los mismos. ¿A quiénes pertenecen y cuándo se produce la adquisición? Y eso se da, como les dije cuando comencé a hablar, cuando varias personas concurren con distintos derechos sobre la misma cosa. Entonces, si nosotros tenemos un propietario y un usufructuario, vamos a tener una relación de concurrencia. ¿Quién tendrá derecho? En este caso tendrá derecho el usufructuario. Pero si además hay un usuario y el propietario, ¿a quién le pertenecen los frutos? Y el problema después es ¿cuándo se adquieren los frutos? Y ahí viene el temita de la clasificación de los frutos en pendientes, que la ley lo dice claramente, en los frutos percibidos, que hay que tener claro que el fruto va a tener esa entidad sola y exclusivamente cuando sea separado de la cosa. Mientras forme de parte de la cosa, tiene el mismo criterio jurídico, el mismo sentido jurídico que la cosa en sí. Entonces, que nosotros tengamos frutos naturales, haciendo una expresa mención a la naturaleza. Frutos industriales, le incorporamos la actividad del hombre. Yo les pregunto, un fruto emanado de un árbol, como les dije al principio, de manzana, ¿es igual que una planta de trigo? No. No, acá lo vamos a considerar al fruto manzanístico, si me permiten la expresión, como un fruto natural, y al otro como un fruto industrial. Y además, ¿por qué? Porque cuando yo cosecho el trigo, estoy destruyendo la planta. O sea que ya tampoco nos va a interesar que la planta se destruya. Ya no nos va a interesar la reproducción. Como tampoco nos va a interesar lo que se hablaba antes de regularidad en la producción. ¿Por qué? Porque regularidad no nos dice nada. Toda nuestra vida está sujeta a reglas. El universo está sujeto a reglas. Mucho mejor es hablar de normalidad cuando se refiere a lo que la cosa normalmente genera. Porque puede, por ejemplo, en un fruto de los llamados civiles, pueden existir situaciones en que una acción obtenga un premio determinado que es exclusivo, único, y eso no es un fruto. Porque fruto es lo que se obtiene con normalidad, lo que va generando, lo que se va generando, a través de la naturaleza y el hombre, o a través de las relaciones jurídicas que se establecen entre las personas. El producto, nosotros lo asimilamos permanentemente al tema que los romanos consideraron fruto, es la minería. Es todo aquello que obtenemos con la fuerza, con el trabajo del hombre, pero también, como todo fruto, entre comillas, pendiente o vinculado con alguna actividad de la naturaleza. Acá la cosa es muy clara. El sistema argentino sigue siendo el mismo. El usufructuario va a tener derechos sobre los frutos,
pendientes. No hablemos de frutos consumidos porque ya no son más frutos. Una vez que se consumieron, se acabó el concepto de fruto. Va a tener que dejarle al propietario los frutos que van a quedar pendientes cuando finalice el usufructo. Es decir, yo lo que quería ponerles en claro es que este sistema no es el mejor sistema ni el peor. Es un sistema que obedece, como les dije también, a una valoración social. No es perfecto. El códice italiano, el código español, no distinguen entre frutos y productos. Pero bueno, en última instancia, para nosotros llamar productos o frutos, mientras tengamos claro el régimen jurídico aplicable, mientras esa valoración social a la que estoy insistiendo haga referencia a la posibilidad de adjudicárselos, de darle la propiedad a determinada persona, no vamos a tener dificultad. El Código Español habla de la posesión de los frutos. Lo da como un elemento fundamental para la adquisición. Y aquí estamos nuevamente en la misma disyuntiva, en el mismo, yo diría, panorama de pertenencia y adquisición, que se da solamente, reitero, cuando concurren distintas personas con posibilidades jurídicas de obtener determinada cantidad de frutos. El usufructuario, como ustedes verán, es el más beneficiado por este sistema. Como les dije de entrada, esa barrera entre el usufructo y el uso es tal vez la que más van a ustedes a visualizar. Y vamos a ser claros también, el usufructo es un derecho real que se utiliza con asiduidad. En cambio, el uso, ustedes lo habrán visto muy pocas veces, se daba en algunos casos con un régimen no propio de un derecho real. Cuando se vendía una parcela en un cementerio privado, se le decía que daba el uso, pero era más que nada un derecho personal, al que se le denominaba así. Y en general, igual, los dos derechos reales van a estar protegidos por las acciones reales. Son dos derechos reales que se ejercen por la posesión. Sus titulares son poseedores legítimos, por tanto, esa relación de poder también va a estar protegida por las acciones posesuales. Muchas gracias. Agradecer al doctor Alvear por la organización de las jornadas, al doctor Clerc por invitarme a disertar y sobre todo manifestar que para mí es un orgullo y un honor compartir una mesa con quien fuera mi maestra y que me ha traído a la facultad de primera mano, la doctora Snachet, además de mis compañeros panelistas. El tema que a mí me toca, sobre el cual me toca hablar, son las obligaciones del usufructuario. Tal vez si nosotros partimos del análisis que el derecho de usufructo es una especie de dominio imperfecto y que en el código anterior tal vez no estaban enumeradas en una forma tan tal vez específica e irregular como están ahora las obligaciones del usufructuario, podemos decir en este punto que tal vez el código ha recogido lo que la doctrina y la jurisprudencia venían bregando, tal vez intentar sistematizar algo. A esos fines dedicaron un capítulo, que es el capítulo 3. No obstante ello, en la parte general también aluden a obligaciones del usufructuario, con lo cual este capítulo, si bien refiere a algunas cosas, tal vez no llega a abarcar o a contemplar o sistemáticamente no estuvo tan perfectamente organizado en este sentido. Nosotros tenemos primero que, dijimos que cuando hablamos de derechos reales, dijimos, como si bien hemos comentado, o han comentado mis compañeros, que el derecho real es un derecho real de estructura legal. Dentro de la estructura legal, cuando se define al usufructo, se dice que además, lógicamente, ser un derecho real de disfrute, la obligación que pesa sobre el usufructuario, la principal obligación, es la de no alterar la sustancia. Y el tema es, bien, ¿qué se entiende por sustancia? En uno de los artículos, cuando empieza a enumerar los derechos y obligaciones, nos define qué es en realidad el destino. Nosotros lo que tenemos que entender que qué es la sustancia, digamos, aquel destino que se le da a la cosa dada en usufructo. Si bien no definimos qué es la sustancia, el código no nos define qué es la sustancia, sí lo que nosotros vamos a tener establecido normativamente es que
cómo se va a determinar el destino de la cosa dada en usufructo, justamente para no incumplir con esta obligación que nos aparece ya desde la misma definición del usufructo. Primero, obviamente vamos a tener que ver qué es lo que se determinó en el contrato o en la convención que dio lugar al nacimiento de este derecho real. Por otro lado, a la naturaleza de la cosa, y en tercer lugar, en realidad el código utiliza la palabra o, con lo cual puede ser cualquiera de las tres, al uso al cual se le ha establecido a la cosa que se afecta en usufructo. Ahora bien, nosotros cuando hablamos técnicamente de sustancia, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que la cosa permanezca o se mantenga o se conserve tal cual fue dada en usufructo, con determinados alcances y determinadas restricciones. Hay un artículo, antes de entrar a tratar la parte en sí de las obligaciones del capítulo tercero, que es el artículo 2137, que nos dice, cuando empieza hablando del inventario, que es otra de las obligaciones que pesa sobre el usufructuario. Nosotros siempre antes decíamos que pesa sobre el usufructuario y no hablábamos que pesaba sobre el nudo propietario. Cuando empieza la redacción, el artículo dice cualquiera de las partes contratantes, por lo cual acá nos está aludiendo a la antesala del derecho real, que es el derecho personal, porque alude a un contrato que va a efectuar ¿quién? Técnicamente en principio, el titular dominial con quien va a dar la cosa en usufructo, que si lo miramos desde el punto de vista de los derechos, del derecho real de usufructo, vamos a estar hablando del nudo propietario con el usufructuario. Por lo tanto, ahora se impone que esto, si nosotros analizamos exegéticamente tal como nos caracterizamos los de derechos reales por hacer, esta obligación no es solo impuesta al usufructuario. Por eso, tal vez podría haber sido una decisión legislativa, podría ser el fundamento de esa decisión, no incluirlo específicamente en el capítulo de obligaciones que pesan sobre el usufructuario. Entonces pesa sobre los dos, tanto sobre el nudo propietario como sobre el usufructuario, la obligación de confeccionar el inventario. Técnicamente, el inventario ¿a qué alude? Alude en realidad a los inmuebles, a los muebles. Y cuando hablamos de estado de los inmuebles, que técnicamente es lo mismo y nosotros decimos inventario, que sería una descripción y caracterización de la cosa que se nos da en usufructo. Antes nosotros tal vez se discutió al principio cuál era el fundamento de esta obligación, para qué se hacía y no se hacía. Nosotros tenemos que, antes dice el artículo, ahora técnicamente que antes de entrar en el usufructo, las partes tienen derecho, por lo tanto tal vez no sería una obligación, que después vamos a ver cuál es el alcance de esta palabra derecho, de inventariar y a determinar el estado del objeto del usufructo antes de entrar en el uso y goce. Por lo tanto parecería que si no lo hace el usufructuario, también podría entrar en el uso y goce de la cosa. Ahora bien, nosotros cuando hablamos de partes, es tan importante esto de tal vez este alcance que se le ha dado al vocablo partes, porque el usufructuario y en la medida de ese contrato y la extensión de ese contrato, también van a estar, que ahora vamos a ver, incluidas cuáles son las obligaciones, que si bien en principio pueden ser derechos, después también podrán ser obligaciones. Pero lo importante es que acá hasta ahora tenemos esto, tenemos el derecho a exigir la constitución de un inventario, es como una especie de derecho de deber. Cuando estamos hablando de menores de edad, el código diferencia entre mayores y menores de edad. Para los menores de edad, en realidad el código habla de personas capaces y mayores de edad. La capacidad, ahora, si bien en la parte general excede la temática de esta mesa, ¿qué vamos a hablar? Supuestamente a los 18 la persona puede constituir, a los 18 años podría constituir un usufructo sin incumplir ninguna formalidad, salvo las que son establecidas para los muebles registrables y para los inmuebles. Por lo tanto, también tendríamos que en determinados casos la escritura pública sería exigible si lo hacemos sobre un inmueble. Pero dice que no es obligatorio. Sí va a ser obligatorio en el caso que existan menores de edad. Por lo tanto, junto con la obligación de realizar el inventario. Por lo tanto, si tenemos un menor de edad, la obligación o incapaz, porque me habla de capaces y menores de edad. Por lo tanto, si tenemos un menor de edad o un incapaz, va a ser obligatorio confeccionar el inventario o el estado del inmueble y a la vez realizarlo bajo la forma de escritura pública. ¿Cuál sería el alcance de esto? Técnicamente mucho no se ha modificado, en lo único que nos influiría, tal vez en determinadas cosas serían en las cosas muebles registrables y en los muebles comunes.
porque en el resto, en los inmuebles, es obligatorio hacerlo bajo la forma de escritura pública. Lo ha sido desde antes y lo es ahora. La innovación es que tal vez se trata de proteger con esta norma a los menores y a los incapaces. En el caso que sea constituido por testamento, el usufructuario también tiene obligación de realizar el inventario y o determinar el estado del inmueble. También lo debe hacer bajo la forma de escritura pública. Lo importante que establece la norma es que esta obligación no es dispensable, la tiene que hacer o sí, no admite dispensa por parte del testador a confeccionar su legado. Y establece el derecho y legitima a las partes a poder reclamar en cualquier momento la confección del inventario del estado del inmueble. Por lo tanto, acá advertimos este doble juego, que estamos hablando de un derecho de deber. Por lo tanto, yo considero que es una obligación que pesa sobre el usufructuario. Podría ser un derecho en el caso del nudo propietario si consideramos que con ese vocablo partes lo estamos incluyendo. Pero si tenemos en cuenta que el usufructo lo que rige es la relación que tiene, de derecho que tiene el usufructuario con la cosa dada en usufructo, técnicamente en esto, salvo que lo turbo que restrinja o lesione su derecho, el nudo propietario no jugaría, solo en la Constitución. Esto sería uno de los temas que nosotros podríamos tal vez considerar como, o poder establecer que es una especie de obligación derecho-deber. También, ¿qué pasa? Cuando no se confecciona el inventario, que acá uno nos refuerza o me refuerza, por lo menos desde mi punto de vista, esto que tiene carácter de obligación, que es obligatorio, dice que cuando falta el inventario, se establece una presunción de que, acá estaría la finalidad del inventario, que los bienes dados se corresponden con la cantidad que está indicada en el título y que fueron entregados en buen estado de conservación. Esta presunción es juris tantum, tal es así que el mismo código dice, excepto previsión en contrario, con lo cual nos está dando acá la idea que o sí tenemos que formalizar algo por escrito independientemente, tenemos que firmar un documento independientemente de la cosa que se ha dado en usufructo, o el derecho dado en usufructo si tomamos en cuenta cuál es el objeto de los derechos reales. La segunda obligación que también aparece dentro del código, que no está en el capítulo específico destinado a obligaciones, es la fianza. La fianza no la define en sí, nos da la idea que es, cuando empieza hablando de ella, que es una garantía suficiente en la Constitución como en el uso de la cosa dada en usufructo. Lógicamente dice que puede esta obligación determinarse expresamente que sea oblada previo a la entrada al ingreso en el usufructo. ¿Para qué es lo que nos sirve en sí? Es para asegurar o para afianzar la conservación y la restitución de los bienes cuando se extinga el usufructo. Técnicamente funciona como una especie de lo que nosotros decimos como un depósito o como una cautela. Ahora bien, entrando en sí y en aras a la brevedad y la hora que ya nos hemos pasado, vamos a ver en prieta síntesis cuáles son las obligaciones en sí que enumera el código como del usufructuario. La primera obligación que nos enumera es esto del destino, que nosotros ya lo vimos cuando tratamos la definición del usufructo. Lo primero que nos impone, y nos pone la palabra en el artículo 2145, destino. Y después nos dice que el destino, ¿qué importa? Justamente, ¿cómo se va a determinar? Porque hay una regla específica, como ya dijimos, por la convención que establezca el usufructo, por la naturaleza de la cosa o por el uso al cual se establece de la cosa que está dada en usufructo. La segunda obligación que nos establece, acá sí específicamente nos enumera 5 obligaciones, que eran las que nosotros también veníamos sosteniendo con la época del Código Velezano. El usufructuario tiene la obligación de realizar todas aquellas mejoras necesarias para el mantenimiento de la cosa dada en usufructo y dice que las debe hacer a su costa. Acá es donde nosotros empezamos a diferenciar cuáles son las mejoras necesarias y útiles y cuáles son las superfluas o suntuosas. Solo pesa sobre el usufructuario la obligación de realizar todas aquellas que sean necesarias para la conservación o para no alterar el destino de la cosa. Si no lo hace, dice, responde por su culpa. Entonces acá tenemos que el mantenimiento, los gastos realizados o que se vayan a irrogar en aras o en miras al mantenimiento de la cosa, son obligatorios y se encuentran en cabeza del usufructuario. No va a estar obligado, por más que sea necesario y haga la cosa, todos aquellos, si bien reparaciones que sean necesarias entradas en usufructo,
pero que la causa de ese desmejoramiento de la cosa hubiera sido anterior a la fecha de inicio del usufructo. ¿Sí? Tampoco va a tener a su cargo las reparaciones que se deban efectuar por la vetustez o por caso fortuito. Vetustez de la cosa es porque la cosa se va poniendo vieja, como decimos, porque vetustez es sinónimo de viejo, vetusto, y que la misma cosa se va deteriorando por el mismo uso. Esas en sí, por el transcurso del tiempo, no tiene obligaciones el derogar. Técnicamente, las mejoras necesarias son una obligación que el nudo propietario puede exigir, las necesarias que el usufructuario realice o erogue en cualquier momento del usufructo. Si él se niega, el nudo propietario le puede exigir que solvente o que haga frente a esos gastos. Sin embargo, por ahí nos establece el artículo que dice, si el usufructuario, en realidad el usufructuario puede negarse a recibir, o en realidad puede no querer recibir los bienes por la falta de la confección del inventario. Entonces, ¿qué pasa? Igual si él no recibe los bienes porque dice que falta la confección del inventario, los gastos realizados para la manutención de la cosa antes de la entrada efectiva en el uso y goce de la cosa por parte del usufructuario van a ser solventadas ¿por quién? Por el nudo propietario. Y después el usufructuario va a tener obligación de reintegrarle los gastos que hubiera efectuado. ¿Sí? Otra cosa que obliga al usufructuario es al pago de impuestos, tasas y contribuciones. Y también a las expensas que derivan de la propiedad horizontal. Esta obligación es tan fuerte como está establecido que en realidad ante nosotros en propiedad horizontal frente a una deuda por expensas solo podíamos reclamar a quien era titular dominial de la cosa, quienes eran titulares dominiales de la cosa. No obstante, ahora el Código en materia de propiedad horizontal nos habilita a poder reclamar o atraer a juicio, a demandar también al usufructuario. Si demandamos al usufructuario, no obstante, nunca podemos dejar de ir contra el titular dominial. Es decir, el usufructuario cobra tanta importancia un usufructo establecido sobre un inmueble sometido a la propiedad horizontal en atención a la naturaleza de las expensas que hacen justamente a la vida de la propiedad horizontal, también puede ser traído a juicio, independientemente de la relación que rija entre ambos. Otra obligación, la anteúltima obligación que establece, es la obligación de comunicar al nudo propietario de toda turbación o perturbación de hecho y de derecho que se realice sobre su derecho real o el derecho real del cual es titular. Y la última obligación que establece en el artículo 2149 es en realidad que él debe restituir la cosa de acuerdo, dada en usufructo al nudo propietario, de acuerdo a las cláusulas contractuales que pactaron el nacimiento de su derecho. Con esto, por lo menos, doy por finalizar mi intervención. Agradecemos nuevamente por estar aquí con nosotros y dejamos libre el salón para los expositores que siguen. Gracias.